Buenas tardes desde aquí, desde Madrid, España. Buenos días a los que estén en Latinoamérica. Vamos a empezar el segundo de los webinars que sobre matemáticas venimos realizando desde la OEI junto con la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática, FESPM, y la FISEM, Federación Iberoamericana de Educación Matemática. En esta ocasión vamos a tener una entrevista que va a realizar Maite Navarro, de la Comunidad Valenciana, a Cecilia Calvo, uruguaya radicada en Barcelona. Se trata en esta ocasión de un título muy atractivo. Las matemáticas no están confinadas al papel. Nosotros estamos, muchos en Latinoamérica están confinados, nosotros aquí en España depende de los lugares, pero las matemáticas no están confinadas al papel, se puede hacer matemáticas de muchas maneras. Tener a Cecilia Calvo es para nosotros un gran placer. Yo la conozco ya desde hace bastantes años, igual que a Maite Navarro. Cecilia Calvo es licenciada en Matemáticas por la Universidad de la República del Uruguay y doctora en Didáctica de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora de Matemáticas en la Escuela San Gregory de Barcelona y formadora inicial y continua de maestros de primaria y profesores de secundaria. Ella acude regularmente mucho a Latinoamérica, especialmente a Uruguay, de donde es nativa, y realiza muchas actividades de formación docente. He coincidido con ella en los congresos del CIBEN, de la FISEN y en las JAEM de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática. La va a entrevistar Maite Navarro, profesora del Departamento de Didáctica y Matemática de la Universidad de Valencia y asesora de matemáticas del CEFIR específico del ámbito científico, tecnológico y matemático de la Generalitat Valenciana. Con Maite también he coincidido en muchas ocasiones. La última vez creo que fue precisamente en las JAEM que fueron en La Coruña el pasado mes de julio. Ella es una profesora de matemáticas muy activa dentro de la federación, pertenece a los grupos que trabajan con los temas de calculadoras y muchos grupos de trabajo que tiene la federación. Yo quisiera recoger unas declaraciones que hacía Cecilia la última vez que estuvo en Uruguay, el año pasado, y donde decía: tendríamos que organizar nuestras clases con base a dos criterios. Por un lado, en los contenidos que son fundamentales para estructurar nuestra propuesta y por otro, con base en ciertas habilidades, procesos, dimensiones del hacer matemático. Esto tiene que ver con tipos de acciones y procesos que desde la matemática son muy importantes y fundamentales, pero no están ligados a un contenido solo, sino que son transversales. Por ejemplo, representar, comunicar, razonar y resolver problemas. Creo que en esta entrevista que vamos a empezar ya mismo podremos profundizar en estos temas y le doy la palabra a Maite Navarro, que es quien va a hacer la entrevista. Maite, activa el micrófono. Vale, ahora gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que habéis aceptado esta invitación a esta entrevista, que para mí es un placer, es un privilegio poder entrevistar a Cecilia como gran profesional, como amiga, como persona en la que compartimos tantas y tantas visiones de lo que es la educación matemática. Me gustaría empezar dando las gracias a Juan Carlos Toscano por parte de la OEI, a la Federación y a la FISEM por esta oportunidad de realizar esta actividad matemática que me parece que es tremendamente interesante. Y sobre todo agradecerle a Cecilia que también aceptara este reto y que para mí ha sido muy ilusionante. Así que sin más yo creo que empezamos con la entrevista. Muy bien. Bueno, pues vamos allá, Cecilia. A ver, yo para empezar a centrar un poco el tema y hacer primero una posición de qué opinamos sobre el tema, yo te quería plantear que hemos vivido unos largos meses de distanciamiento, de confinamiento, que en los países, hay países que todavía están en ese confinamiento muy duro. Aquí en España pues ya empieza a haber cierta relajación, pero lo que sí que hemos observado es que el profesorado
no estaba preparado para esta situación y que cada profesor o profesora ha intentado seguir con su tarea como docente y acompañar a su alumnado de diferentes maneras, ¿no? A través de videoconferencias, de plataformas virtuales, enviando tareas, recibiendo, resolviendo dudas a través del correo electrónico o de cualquier medio que el profesorado ha considerado que tenía a su alcance. Pero en todo esto ha habido un tema fundamental que ha sido un gran debate en las redes sociales sobre la conveniencia o no de en estas tareas avanzar o no en los contenidos. Y sobre eso en las redes sociales empezó a haber muchas reflexiones y muchos debates. Entonces yo la primera pregunta que te quería trasladar es precisamente, en tu opinión como experta en educación de las matemáticas, ¿crees que se debería de avanzar o no en los contenidos en una situación de distanciamiento físico donde no se puede hacer la presencialidad de las clases? Hola, buenas tardes a algunos y buenos días a otros. Primero que nada, y antes de entrar directamente a la respuesta de esta pregunta tan desafiante que nos plantea Maite, los agradecimientos, digamos, que no por ser de rigor dejan de ser más sinceros, digamos, ¿no? O sea que muchísimas gracias por la invitación a la OEI, a Juan Carlos, digamos, se las transmito para que las haga llegar, y también a Maite por aceptar, digamos, jugar a esta cuestión conmigo, que creo que es como un punto de encuentro después de 3 meses, que para todos los que pensamos en educación y para los que pensamos en educación matemática en concreto, han sido 3 meses muy, muy interesantes, ¿sí? Porque hemos pasado por momentos de muchísima dificultad, eso es innegable, pero también yo creo que han sido una oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas, que la importancia de eso trascenderá, digamos, de este momento concreto. Y un poco con esa visión positiva, digamos, es que me gustaría hacer frente a la entrevista, digamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos sacar de bueno de todo esto, de todo este esfuerzo? ¿Qué podemos hacer para que realmente todas estas cosas que nos han pasado representen aprendizajes para nosotros como profesores, y eso se traduzca en beneficios para nuestros alumnos, porque lo haremos mejor en el futuro? Lo haremos, digamos, una práctica reflexiva nos permita, digamos, mejorar lo que ya hacíamos antes, ¿sí? Entonces esa era, digamos, un poco la posición de la actitud con la que yo creo que yo me siento cómoda enfrentando esta entrevista. Pero voy directamente a la pregunta que me hacías, porque yo creo que además las primeras semanas de confinamiento fue un tema fundamental, ¿no? Cuando nos dijeron, bueno, en nuestro caso, aquí en Barcelona, yo estuve en el instituto hasta el jueves 12 de marzo, ¿sí? El día siguiente, el viernes 13 de marzo, ya nos fuimos, que además eran un día muy especiales, porque la última cosa que hice con mis alumnos antes de despedirnos y que ya no nos volveremos a ver, fue preparar un poco el aula para celebrar el día del número pi, o el día de las matemáticas, que fue este año, que era el 14 de marzo, que caía sábado, pero estábamos preparando el aula un poco con cosas así, digamos, para recordar este día. Y claro, ahora con la perspectiva digo, mira, si este es el último día que nos vimos en nuestro curso, tampoco estuvo tan mal, ¿no? No fue la despedida que nos hubiéramos imaginado, pero fue un día señalado, ¿no? Fue el día en que no celebrábamos el día de Pi, porque todavía no era, pero ya estábamos pensando en una manera de ver las matemáticas que yo creo que saldrá muchas veces hoy, ¿no? Que es una idea de qué es lo que realmente hacemos nosotros cuando estamos en el aula con nuestros alumnos. Solo transmitimos conocimientos, y por lo tanto ahí tiene mucho sentido hacerse la pregunta de si avanzamos o no avanzamos, o lo que hacemos también es transmitir una imagen de una ciencia que en la humanidad ha sido fundamental, como es las matemáticas, una manera de pensar, una manera de hacer. Y eso se relaciona también con un poco la presentación que hizo también Juan Carlos, que creo que va mucho en la idea.
esta idea de no ver la matemática simplemente como un conjunto de contenidos, sino también como el trabajo de unos procesos que transversalmente se relacionan con estos contenidos. ¿Sí? Por un lado tenemos los contenidos básicos que dependiendo del curso en el que estemos podrán ser aritmética, álgebra, geometría, estadística, pero también hay unos tipos de habilidades, destrezas, eso se llaman también diferentes en los distintos lugares del mundo en los que estemos, ¿no? Pero que en realidad yo le podría decir hoy procesos, siguiendo, digamos, la nomenclatura más del NCTM, que la puso en los estándares a disposición nuestra hace 20 años, que son estos procesos, estas maneras de hacer matemática en la comunidad matemática, pero también que deberían ser estar presentes en el aula, ¿no? Que son la resolución de problemas, el establecimiento de conexiones, el razonamiento y la prueba, la comunicación, la representación. Sí, esto era un poco para poner en perspectiva la respuesta que me gustaría dar a Maite. Maite me preguntaba si cómo era mi... Sí, te lo pregunto, sí. Sí, la posición esta, dime. Sí. Recuérdanos. Si consideras que es adecuado, si es pertinente el avanzar contenidos y si tiene sentido en algún nivel o en algún curso el avanzar contenidos, ¿vale? Si hay alguna excepción en esta posición. Muy bien, entonces, la respuesta, después la matizaré, pero la respuesta que yo me he dado después de haber reflexionado sobre esta cuestión cuando se me presentó ahí a mediados de marzo, mi respuesta para mi realidad es que no, ¿de acuerdo? Y entonces intentaré, por un lado, justificar un poco por qué pienso que no, pero por otro lado, de dar estos matices, digamos, que era lo que comentaba. Y utilizaré algunas de las palabras de Maite misma, ¿no? Ella preguntaba si era pertinente. Yo realmente veo que lo único que podríamos hacer avanzando contenidos en esta situación de distanciamiento social es aumentar las brechas, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros alumnos que pasa por el hecho de una cuestión de cohesión social, digamos. Y nosotros tenemos clarísimo que en esta situación hemos tenido alumnos a los que hemos podido mantener un poquito más cerca y a otros los que realmente hemos perdido contacto, ¿no? Aunque nos esforzáramos por el correo electrónico, aunque tuviéramos intermediarios de otros compañeros que nos ayudaban a conectarlos, las situaciones en las que las diferentes personas han vivido el confinamiento son tan variadas que ni tan solo podemos juzgarlo, digamos, si ha sido voluntario su distanciamiento o si ha sido, digamos, obligado por sus circunstancias. El tema es avanzar conocimientos, implicaría que estos alumnos que no han podido conectarse, y no solo estoy hablando de conexión electrónica, que no se han podido conectar con la propuesta que desde las escuelas hacíamos, los tendríamos mucho más lejos, sería mucho más difícil y por lo tanto yo creo que tenemos que reflexionar sobre la pertinencia, digamos, de haber avanzado contenidos y, digamos, mi respuesta es que no. ¿Qué pasa? Y esto hago un paréntesis simplemente, porque claro, ahora ya pasó casi todo el confinamiento, digamos, ¿no? Sobre todo para las personas que vivimos, digamos, en lugares donde, en el hemisferio norte, donde seguramente lo que nos está pasando es que el curso acaba ahora el 21 de junio, que es justo cuando comienza el verano, entonces lo que hemos perdido es el tercer trimestre, ¿sí? Y entonces lo que nos pasa es que, bueno, ¿qué sentido tiene ahora decir si lo he hecho bien o lo he hecho mal? Y en ningún sentido lo que yo opine o lo que yo diga en este momento quiere significar una crítica sobre las decisiones tomadas. Pero tenemos que ser conscientes de dos cosas. Una, y es que esto nos puede volver a pasar y por lo tanto es válida tener esta reflexión. Y por otro lado, es el hecho de que la reflexión nos hace madurar ciertas posiciones que nosotros tenemos respecto a la educación que nos servirán también en épocas de no confinamiento. Por lo tanto, un primer motivo por el cual yo creo que no deberíamos haber avanzado contenidos o no deberemos avanzarlos si nos vuelve a pasar, es el tema de las diferencias y de que aumentamos las brechas entre nuestros alumnos. Un segundo contenido, y me parece que esto se relaciona mucho más con el título de la entrevista,
es que yo desde mi perspectiva, desde mi manera de entender qué es enseñar matemáticas, yo creo que no es posible hacerlo en una situación de distanciamiento. Porque para mí, enseñar matemáticas en primaria y en niveles de secundaria obligatorios, o sea, bueno, la enseñanza media, bueno, hasta 16 o 17 años, dependiendo de los países, el tema es que es fundamental la conversación, la comunicación verbal, pero no solo de transmisión, de que el maestro explica cosas, porque cuando el maestro, si se pudiera sustituir la situación de clase por un maestro que explica cosas, yo entendería que se pudiera sustituir lo que ha pasado en este trimestre por un programa en la televisión donde nos explican cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado o cómo se hacen restas en el rango 0-100 y que alguien nos las explique y los alumnos, como por arte de magia, digamos, entenderían lo que está pasando. Pero nosotros tenemos una posición del aprendizaje que es mucho más ligada a la construcción de conocimiento. Y la construcción tiene unas componentes sociales que hacen que, por un lado, los aportes que hacen los compañeros son muy importantes para que un alumno aprenda, pero también es muy importante para yo poder hacer las preguntas adecuadas, para poder hacer las intervenciones, para poder decir a este alumno le doy este material, a este alumno le doy este otro, necesito ver las caras de los alumnos, esa comunicación no verbal, digamos, ¿no? Todo ese tipo de información que nosotros recibimos cuando tenemos a los alumnos. Y todos los que han tenido posibilidades de hacer videoconferencias con sus alumnos en estos días, habrán visto que obviamente que eso es mejor que no haberlo hecho, pero está lejísimos de ser una situación ideal de aprendizaje. Y por lo tanto hay ciertas imposibilidades de crear conocimiento nuevo en estas condiciones de distanciamiento que yo creo que también ayudaban a contestar que no a la pregunta de Maite. Y por último, una argumentación a favor del no avanzar contenidos, pero yo creo que es más positiva porque es, digamos, es más optimista, es el hecho de que no es porque que no avancemos contenidos porque no podemos, es que no avanzamos contenidos porque tampoco es imprescindible. Estamos hablando de que perderíamos un trimestre en el caso del hemisferio norte, posiblemente llegue a ser un semestre entero en el caso de Latinoamérica, ¿no? Al menos en Uruguay sé que las clases se reiniciarían en principio en julio, por lo tanto sería justamente la primera mitad del curso que se perdería. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que relativizarlo y acá utilizaré las palabras de Luis Rodríguez, digamos que es el director de la Comisión de Educación de la Real Sociedad de Matemáticas Española, porque hizo una entrevista hace unas semanas, digamos, un poco después del confinamiento, cuando se le hacía justamente esta misma pregunta, y él comentaba que tenemos que tener muy claro que estamos relativizando. En primaria estaríamos perdiendo un trimestre entre 18, ¿sí? Si los contenidos, digamos, fueran tan fundamentales que no pudiéramos perderlos, los tenemos que distribuir en otros trimestres, pero no sería peor que eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Además, no es una cuestión de solo de que es una pequeña parte lo que perdemos. Es importante perder el tiempo porque hemos perdido el contacto con los alumnos, los hábitos con los alumnos, pero no es un problema de contenidos. Hemos perdido la posibilidad de haber hecho experiencias fundamentales para cambiar la relación de los alumnos con las matemáticas, pero no es un problema de que no hayamos podido dar máximo común divisor, porque ya lo daremos en otro momento, eso no es grave. Tenemos un currículum que es helicoidal, o sea que los temas no se toman una vez en toda la escolarización y no se vuelven a tocar. Volvemos y profundizamos y volvemos a tomarlos con más profundidad y por lo tanto no haberlo hecho en el último trimestre del curso 2021 o en el primer semestre, perdón, 19-20, o en el primer semestre del curso del año 20, debería ser un problema relativo, digamos, porque lo podríamos distribuir, digamos, en todo el resto de la escolarización que tenemos. Y cuando les dije 1 en 18, solo hablando de primaria,
pero si hablamos de toda la escolarización obligatoria de los alumnos, verdad que lo que hemos perdido son muchas oportunidades, pero no tiempo de trabajar contenidos, fundamentalmente. Lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre qué nos ha pasado y hacer un plan de contingencia para cuando nos volvamos a encontrar, pero no, yo creo que no debería sacarnos el sueño. Pero otra cuestión que está aquí involucrada es que la nueva visión de las matemáticas es que se pueden hacer matemáticas de muy alto nivel con conocimientos elementales. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo a interpretar, digamos, cómo enfocar las cuestiones de enseñanza en estos días. Si yo creo que no voy a avanzar contenidos, entonces lo que haré es consolidar contenidos y consolidar aprendizajes hechos en el pasado, ¿sí? ¿Qué pasa? No es importante, si mis alumnos estaban en primero de primaria y por lo tanto solo sabían sumar números entre el 1 y el 10, es seguro que yo puedo encontrar tareas para trabajar las sumas entre 1 y 10, digamos, que ayuden a hacer matemáticas muy ricas y seguir profundizando en la idea de la consolidación de las descomposiciones en el rango 1-10 y haciendo sumas. Si lo puedo hacer con un alumno de primer año, ¿cómo no lo podría hacer con un alumno de segundo de liceo, segundo de eso, segundo de lo que como quieran llamar a la secundaria? ¿Sí? Porque tengo muchísimos aprendizajes previos con los que puedo hacer matemáticas de valor. David Toll, digamos un didacta de las matemáticas, decía que se pueden hacer matemáticas avanzadas con conocimientos elementales. Y ese era el reto que teníamos en estos días. ¿Qué tipo de propuestas podíamos proponer a nuestros alumnos para hacer matemáticas de mucho nivel sin necesidad de avanzar en contenidos? ¿Sí? Que debería quedar muy claro que cuando yo digo consolidar, no digo repasar, ¿sí? Cuando yo le digo a los alumnos, no, entonces lo que vamos a hacer este trimestre es repasar lo de los 2 trimestres anteriores. Eso, la actitud del alumno, digamos, no es buena, porque el repaso implica que había unos conocimientos que los alumnos habían de haber adquirido. Hay unos que sí los adquirieran y entonces preguntan, ¿pero qué voy a hacer todo este trimestre? ¿Perder tiempo repasando una cosa que ya sé? Los que no lo sabían, ¿cómo voy a repasar una cosa que no sé? Y después solo estaríamos ayudando a un porcentaje mínimo de nuestro alumnado. La idea no es repasar, la idea es reformular, encontrar tareas competencialmente ricas, muy ricas en sentido de procesos, que nos ayuden a mantener a los alumnos activos matemáticamente, para que después, cuando nos reencontremos con ellos, podamos hacer las cosas que teníamos planificadas. La idea sería no perder el tiempo. La idea sería trabajar mucho los procesos que no dependen de los contenidos nuevos, sino de los contenidos adquiridos. Y, sobre todo, cambiar la imagen que tienen los alumnos de las matemáticas. Si nosotros a un alumno le decimos que no podemos hacer matemáticas porque la única manera de hacer matemáticas es que de enseñar matemáticas es enseñar fórmulas nuevas, es una cosa, pero si yo le digo que hacer matemáticas es en realidad resolver problemas que ya podíamos resolverlos relacionados con los temas que ya teníamos un inicio antes, nuestra actitud será completamente diferente, ¿sí? En ese sentido, y antes que hagas la próxima pregunta, un comentario que también he reflexionado sobre eso, y es que yo creo que aquí hay una diferencia fundamental entre el hemisferio sur y el hemisferio norte en esta etapa. Y es que los que estábamos ya en el último trimestre del curso, cuando el confinamiento, nosotros ya conocíamos a los alumnos. ¿Sí? Yo siempre he empatizado mucho con la situación de mis colegas, digamos, de Sudamérica, que han debido, digamos, de reformular unas clases a distancia, un contacto con los alumnos a distancia, y eran alumnos a los que con suerte habían visto una semana de sus vidas nada más. Yo no me imagino, digamos, esa dificultad también añadida. Yo por lo menos contaba con el hecho de que a Alex, a Joana, digamos, a Marc, a todos los alumnos los conocía y ya sabía cómo acercarme a ellos, digamos, porque tenía contactos. Pero eso es una cosa que también se debería tener en cuenta en el momento de pensar cómo
cómo enfocar esto del confinamiento. Y ahora sí te dejo, Maite, que querías preguntar. Nada, te agradezco muchísimo tu respuesta. Intentaré hacerlas más cortas las próximas, que en esta es que me gustaba mucho. Bueno, me parece estupendo. Creo que a todos nos ha servido y a todas para aclarar, ¿no?, esos aspectos que a veces tenemos confusión o que no tenemos las ideas del todo claras, porque la cantidad de trabajo ha sido tal que a veces no nos ha dado tiempo a reflexionar, y creo que has puesto sobre la mesa una reflexión muy interesante, muy pensada, nada improvisada, y creo que tu propia reflexión nos va a ayudar mucho al resto de docentes, ¿no? La siguiente sí, que yo te quería preguntar sobre el currículum, ¿vale? Porque yo creo que otras cosas que han quedado evidentes en esta situación nueva para todos y que no sabíamos cómo abordar, era el currículum que tenemos. Supongo que no solo el de aquí, sino que en Sudamérica pues pasará más o menos lo mismo. ¿Y qué piensas sobre si el currículo que tenemos y condicionando al modelo de enseñanza, y eso ha condicionado, por tanto, esta nueva faceta de nuestro trabajo, ¿no?, que ha sido intentar hacer matemáticas desde la distancia? Entiendo que las personas que nos están escuchando viven realidades muy diferentes, ¿no? Si solo en España tenemos currículos diferentes y además lo agregamos con toda la variedad y la diversidad de Iberoamérica, esto cambia mucho. Pero me parece que yo podría hacer unas reflexiones que creo que podrían ser generales, en el sentido en que, por un lado, los currículums se han de cuidar. Los currículos están vivos, digamos, y por lo tanto nunca están terminados, nunca son perfectos y siempre los podemos mejorar y podemos reclamar como profesores que nuestras autoridades continúen luchando por mejores currículums. Pero, dicho esto, digamos, a mí me parece que las restricciones han sido mucho más de otros aspectos que intentaré destacar que no son exclusivamente del currículum, ¿sí? Yo creo que el currículum también depende de la interpretación que como colectivo de profesores hagamos de él, ¿sí? Yo creo que eso es válido, ¿no? Cumpliendo las reglamentaciones y sin salirse de ellas, yo creo que las lecturas que podemos hacer de los currículos varían mucho dependiendo de nuestras creencias como docentes y nuestras creencias específicamente como profesores y maestros de matemáticas, ¿sí? La tradición, tengo la sensación que es una cosa mucho más, que se encorseta mucho más que los currículos de verdad. Hay un ejemplo clarísimo en el currículum catalán, es el hecho de que la resta conllevadas, ¿sí? La resta de digamos, estas de que tenemos un algoritmo estricto para hacer las restas de cuando me tengo que llevar de las unidades a las decenas y cuestiones así, dejó de aparecer explícitamente en el currículo del primer ciclo de primaria hace muchos años, ¿sí? Se dice que el alumno tiene que resolver situaciones contextualizadas de resta en el rango 1-100, pero en ningún momento dice que se tienen que hacer las restas conllevadas. Sin embargo, cuando tú haces un asesoramiento a una escuela, es muy, muy frecuente que te presenten como gran problema cómo enseñamos a restar conllevadas, ¿sí? Una cosa similar podría pasar con el algoritmo de la raíz cuadrada, digamos. El algoritmo de la raíz cuadrada hace años y años que está desaparecido del currículum. No el concepto de raíz cuadrada, el algoritmo. Y sigue siendo una preocupación fundamental de los profesores cómo enseñar el algoritmo de la raíz cuadrada. O sea, que la tradición, lo que hemos hecho siempre, la manera en que nosotros hemos aprendido, es un elemento que es fundamental y muchas veces tiene consecuencias en nuestras decisiones mucho más importantes que el currículum en sí. Yo creo que los currículums que tenemos permiten hacer interpretaciones flexibles que nos permitan tomar las decisiones de las que hemos hablado, por un lado. Pero por otro, no dejaré de luchar porque el currículum, digamos, sea el que más se ajusta a mi idea de pensar cómo se enseñan las matemáticas.
Yo creo que los conflictos más serios que hemos tenido en este momento de crisis que nos ha tocado vivir tienen mucho más que ver con cómo nos han interpelado a nuestras creencias sobre los modelos de aprendizajes que sobre el respeto o no de unos currículums que en el fondo tampoco era el momento en que más nos sentíamos obligados por el currículum, porque las autoridades, mal que bien, fueron diciendo que, bueno, que lo que era importante era mantener el contacto con los alumnos y mantenerlos activos y mantener que no estaban en vacaciones, sino que estábamos haciendo la escolarización en un sentido diferente. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que interpelar mucho más a nosotros de cómo entendemos que es enseñar matemáticas, que el hecho de, digamos, que seguir luchando por mejores currículos, que lo haremos como lo veníamos haciendo, digamos, antes del confinamiento. Bueno, otra vez de nuevo, además comparto completamente contigo que a veces el peso de la tradición es mucho mayor que el peso del currículum, porque es verdad que hay muchos profesores y profesoras que desconocen el currículum, ¿no? Que el currículum le viene marcado por los materiales que a veces utilizan y por la tradición de lo que han hecho siempre. De nuevo, muchas gracias por tu reflexión. Pero ahora sí me gustaría pasar, y creo que todos lo están esperando, a que vayamos a algo concreto y práctico, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, tú como experta en didáctica de las matemáticas y que a tantas personas has formado y que has analizado este tipo de tareas, serían las adecuadas para proponer a nuestro alumnado en esa situación de imposible presencialidad? Es decir, cuando no podemos tener la presencialidad, ¿qué tipo de actividades de todo ese planteamiento que nos has hecho serían pertinentes? ¿Alguna muestra de algún tipo de actividad? Eso es lo que yo creo que todo el mundo está esperando. Bueno, espero estar a la altura de las expectativas, entonces, si es tanta la que hemos generado. A ver, cuando decíamos que las matemáticas no están confinadas al papel, uno de los aspectos que queríamos destacar era que el papel de las matemáticas y la conversación es fundamental. Muchas veces entendemos las matemáticas más escritas, pero yo las veo mucho más como una conversación y como una serie de experiencias. Eso era una cosa que ya había aparecido en lo que habíamos dicho antes. Pero el otro problema con el que nos hemos encontrado era el hecho de que cuando empezábamos a tener los primeros contactos con nuestros alumnos, estábamos muy acostumbrados a darles fichas de trabajo, darles unas fotocopias donde ahí transmitíamos la tarea y los alumnos la hacían. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Que el confinamiento nos agarró de tanto improviso y a mes con tantas restricciones que claro, nuestros alumnos no les podíamos pasar por mail algunas tareas que requerían papel porque ellos no tenían cómo imprimirlas, cómo fotocopiarlas, ¿no? Hace tantos años que tenemos la fotocopia como un elemento fundamental de nuestras clases que nos hizo repensar a ver qué actividades podíamos proponer nosotros que salieran del papel, que fueran actividades matemáticas ricas pero que no estuvieran ligadas al papel. Y en ese sentido yo creo que hay muchísimas propuestas diferentes, pero a mí me gustaría comentarles, he elegido 4. 2 más del tema de primaria y 2 más de temas de secundaria. Y la idea era buscar alternativas en que los alumnos hicieran matemáticas de una manera que se pareciera a las matemáticas que hacemos en el aula. Y en las matemáticas que nosotros hacemos en el aula muchas veces nos esforzamos por buscar materiales para que busquen, manipulen primero y después generar conocimiento. Y entonces la idea era buscar qué actividades podíamos proponer a los alumnos que fueran con materiales que ellos encuentran en casa. Y entonces un ejemplo podría ser este que tenemos aquí. ¿Nos ven todos la imagen en este momento? ¿Me lo confirman? ¿Sí? Perfecto. Aquí yo le podría preguntar. No, Cecilia, no. ¿No? Compartido, no. Sí, mira, yo la tengo compartida, sí, en este momento. Ahora sí. De acuerdo. Bien, entonces ahora perfecto. Aquí tenemos una tarea donde le proponíamos a los alumnos, que podía ser a partir de 7 años, pero es una tarea que ya verán, como muchas de las tareas de las que hablamos, que son competencialmente ricas, son tareas que en la nomenclatura del ENRICH, del grupo de la Universidad de Cambridge que trabaja en el enriquecimiento de las matemáticas, lo que nos propone es tareas
de suelo bajo y techo alto, o sea, tareas que sean muy fácil acceder y que después las diferentes preguntas que yo hago a los alumnos me permiten profundizar y con las preguntas llevarlos tan allá como yo quiera. La característica de estos tipos de tareas hace que yo siempre pueda decir cuál es la edad mínima en la que la puedo proponer, pero no tienen una edad máxima, porque las buenas preguntas para un alumno de 7 años sirven para 8, para 9 o para 11 o para hasta 15 años. Miren, la tarea simplemente era que cogieran o que agarraran 12 moneditas que las tuvieran en casa, o podrían ser 12 piedritas o 12 canicas, lo que tuvieran en casa, ¿sí? Que fueran similares o que recortaran papelitos. La idea era poder darles oportunidades a los alumnos para que ellos se construyeran el material y que con esas 12 monedas se hicieran rectángulos. ¿Qué nos pasaba? Eso en clase yo lo hubiera dejado así, abierto. Hagan rectángulos con 12. Y entonces ahí los dejaba hacer y vería que algunos entenderían que cuando yo les pedía rectángulos eran rectángulos completos, como el que tenemos a la izquierda, o contornos de rectángulos, como el que tenemos a la derecha. Entonces, el repensar las situaciones nos ha hecho que yo tuviera que anticiparme y entonces lo que tuvimos que hacer es plantearle, admitiremos que habrá de estos dos tipos de rectángulos, ¿no? Porque eso hubiera sido una cosa que en el aula hubiéramos dejado para que saliera de los alumnos y aquí yo las tengo que anticipar. Entonces, la pregunta es, ¿será que solo estos dos rectángulos se pueden hacer? Y lo dejamos así, como una pregunta. Y entonces los alumnos trabajan y después nos hacen llegar de alguna manera, que puede ser por el WhatsApp, por el Telegram, por correo electrónico, por las diferentes maneras que hemos buscado para hacerlo, nos dan sus soluciones y nosotros ahí hacemos preguntas. ¿Las has encontrado todas? ¿Y qué pasaría si en lugar de 12 monedas tuviera 14? ¿Habría más soluciones o habría menos? ¿Es cierto que siempre que tengo más monedas tendré más soluciones? ¿Habrá siempre muchos rectángulos llenos y muchos rectángulos vacíos? La idea es que la importancia de cómo entendemos nosotros las tareas matemáticas son unas tareas que tienen una primera invitación a pensar y después agregar nosotros las preguntas que no las agregamos en el primer día, sino en distintos momentos, que podían ser después, entonces lo planteábamos. Pero los niños lo que hacían era manipular, representar, sacar foto de lo que tenían en el papel, y hacérnoslo llegar, o cuando nos juntábamos, digamos, vía conferencia virtual, mostrarnos y comentarlos, ¿sí? ¿Qué nos interesa? ¿Qué contenido matemático tenemos aquí para seguir profundizando? Clarísimamente, cuando hablamos de los rectángulos llenos, nosotros sabemos que 12 monedas tiene distintas posibilidades porque yo 12 los puedo agrupar como una fila de 12, como 2 filas de 6 o como 3 filas de 4, ¿sí? Que es la que está en la imagen. Después podríamos discutir, ¿vale la pena que haga 4 filas de 3 o es que será la misma y me estoy repitiendo? La idea de la resolución de problemas es muy importante que controlemos la cantidad de soluciones, que nos preguntemos, ¿las he encontrado todas? Si además de preguntarme si las he encontrado todas, ¿qué método he hecho, qué sistemática he hecho para hacer que no me olvide de ninguna? Y si fuera solo con los llenos, podríamos plantearlo que solo lo hiciéramos con los llenos, pero como tenemos una tarea que yo la propongo y necesito que los alumnos trabajen mucho antes de que podamos tener oportunidad de conversarlo, necesito abrir mucho el abanico para que los alumnos encuentren distintas maneras de analizar este problema. No hubiera sido ningún problema que hubieran pensado solo en rectángulos llenos o otro que solo hubieran pensado en contornos de rectángulos. Y lo que es muy interesante es proponerles, y eso se los propongo si tienen alumnos de finales de primaria o principios de secundaria, que hagan una lista de la cantidad de soluciones que encuentran dependiendo del número de monedas. Porque los rectángulos de la izquierda, tienen mucha relación con el tema de la divisibilidad, las posibilidades de encontrar divisores y todas estas cuestiones. Pero el de la izquierda tiene mucho que ver con el hecho de que si tengo una cantidad impar de monedas,
nunca podré hacer un rectángulo, necesito que la cantidad sea par de monedas para hacer que solo sean de contorno. Y ese es un descubrimiento. Cuando el alumno logra decir que con 15 monedas no puede ponerlas en, digamos, en el circuito este que hace un rectángulo, ya ha hecho un descubrimiento. ¿Y por qué? Y es porque los pares y los impares. Y después, ¿cuántos puedes hacer si solo focalizamos en los contornos? ¿Cuántos puedes hacer con 4 monedas y con 6 y con 8? Y los invito a que lo hagan porque hay un patrón de regularidad de la cantidad que a mí me permite decir, si me ponen 58 monedas, ¿cuántos rectángulos diferentes podrá hacer? ¿Sí? Por un lado, 58, estudiando la divisibilidad, puedo descubrir cuántos rectángulos completos, o de una manera más fácil puedo descubrir cuántos rectángulos vacíos. ¿Sí? Al final de las 4 tareas les comentaré simplemente un enlace para que ustedes puedan seguir teniendo estas tareas, digamos, un poco más estudiadas y para que las puedan seguir analizando. Una segunda tarea que me interesaría comentar con ustedes es que también con otro material que podemos proponerle a los alumnos trabajar es con escarbadientes o palillos, según como quieran decirle, ¿sí? Y, por ejemplo, si queremos consolidar el tema de los números romanos. El tema de números romanos es un tema que seguramente en los currículos de primaria los tienen, sí, pero tenemos que tener muy claro por qué enseñamos números romanos. ¿Es para que sepan leer el año de, digamos, de un monumento? ¿O será porque en realidad el estudio del sistema de numeración romana nos da mucha más información a nosotros sobre el estudio de nuestro sistema de numeración? Por lo tanto, no es ningún problema consolidar el trabajo con números romanos, aunque los números romanos lo hayan hecho hace muchos años. Y el hecho de trabajar con escarbadientes nos permitiría hacer preguntas. ¿Qué números puedo hacer con escarbadientes? Podemos eliminar la C y la D. Todos los otros los puedo hacer. ¿Cuántos números diferentes puedo hacer usando solo 4 escarbadientes? ¿Cuántos números puedo hacer utilizando 7 escarbadientes? ¿Cuál es el número que necesita más escarbadientes? ¿O cuántos escarbadientes necesitaría para hacer todos los números del 1 al 10. Si ustedes miran, las preguntas están destinadas a la resolución de un problema, a la comunicación de lo que he descubierto, a la representación por escrito de mis intentos fallidos y de mis intentos exitosos. Este tipo de procesos de los cuales Juan Carlos hablaba al principio, que yo abogo porque se aproveche la oportunidad de situaciones de este tipo para consolidarlas y seguir trabajándolas. Vamos a una situación ahora más, digamos, que podría ser más de la secundaria. En secundaria, nosotros sabemos que los alumnos necesitan practicar la operatoria con fracciones. Es una destreza que si nosotros no la practicamos, digamos, tiene unas ciertas dificultades que tendrá consecuencias en el futuro, porque después le complicará el trabajo algebraico y, digamos, y el carácter jerárquico de las matemáticas hace que sea un concepto, digamos, un procedimiento básico. Entonces, nosotros podríamos decir que le doy una hoja de 25 sumas de fracciones y 25 restas de fracciones para que practique. O le puedo plantear esto. Estas son 2 fotografías de un video que grabé de 1 minuto para mis alumnos. Es que el video no tenía más de 1 minuto, ¿eh? El video era simplemente mostrarles con unas tarjetas que yo tenía, las tarjetas 2, 3, 4 y 5, 2 cañitas, que son estas azules que se ven, un signo de menos, un signo de más, un signo de igual. Y entonces le preguntaba, ¿cuántas sumas diferentes puedes obtener? ¿Cuántas restas diferentes puedes obtener? ¿Cuál es el valor más grande o cuál es el valor más pequeño? ¿Hay alguna suma que te haya dado denominador 20? ¿O cuál es la suma más cercana al 2 que has conseguido? O si las convirtiéramos los resultados en decimales, podés clasificar los decimales en periódicos puros, periódicos mixtos, en decimales finitos. La idea es una propuesta que pasa verbalmente, porque yo no, para hacer esto, en realidad podría haber pasado estas 3 fotos y, digamos, y grabar un audio para explicarle lo que quería, y en realidad se convierte en una tarea donde los alumnos
que menos piensen tendrán que hacer 24 sumas y 24 restas. Los otros que piensen puede ser que no tengan que hacer tantas porque realmente van haciendo pensamiento estratégico para ya saber que habrá algunas cosas que le darán igual y no hace falta hacerlas. Pero la idea es cambiar la propuesta. Optar por propuestas que tengan mucho más que ver con la parte visual, con la parte, digamos, de comunicación oral, ¿sí? Y hacer un pequeño cambio hacia la manera también de proponer cosas. Pedirles que se recorten los papeles, que los hagan, que muevan los papeles. Es muy distinta esta tarea. Si yo tengo 4 papelitos y los voy moviendo, que si la tengo solamente que hacer de manera abstracta. Por lo tanto, he sacado la propuesta del papel, la he sacado de la ficha fotocopiada para convertirla en una tarea fácil de transmitir y que me lleva a consolidar procesos que los alumnos, aunque sepan sumar fracciones, no lo ven como una pérdida de tiempo, porque la pregunta no está en haz esta suma de fracciones, sino la pregunta está en la que yo te he dicho, a ver, ¿qué reto? ¿Quién es la suma más pequeña que puedes obtener? La suma más pequeña, ¿qué relación tiene con la resta más grande? Si yo tengo la tarea inicial, la cantidad de preguntas que yo puedo hacer es infinita después, ¿sí? Y además surge la posibilidad de que sean los alumnos las que me proponen preguntas a mí, porque la competencia en resolución de problemas no solo es saber resolver los problemas, sino es controlar las soluciones, o sea, saber si es la única, si no es la única, cómo las encuentro todas, y también la idea de plantearse nuevas preguntas. Es un poco como el arte, digamos, ¿no? Una obra de arte dicen que nunca está terminada, sino que el artista la abandona. Los problemas en matemática deberían ser iguales. Un alumno debería entender que un problema de matemática nunca se termina. Lo que hemos hecho es hemos abandonado porque se ha acabado el tiempo, porque el profesor me ha dicho que ya hice suficiente o lo que sea, pero siempre puedo generar nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cambio la tarjeta del 5 por una tarjeta del 6? ¿Cambiaría la cantidad de soluciones? ¿No? La cantidad de preguntas es muy amplia. Lo que tengo que tener es ahí esta actitud de entender qué son las tareas. Y por último, y para acabar, otro tipo de tareas que me parece fundamental, que es el hecho de también incluir que tenemos más tiempo para hacer producciones más artísticas y por lo tanto darle tiempo a los alumnos para proponerles un problema y que hagan un esfuerzo en presentarlo estéticamente muy bien. Y en verán que después les pongo los enlaces para que accedan a él. Este es un problema muy interesante. Una cuerda la tiro sobre el pasto, como en esta foto, o un piolín lo tiro sobre la mesa, o lo que quiera, o hago un garabato de una curva cerrada, y aquí cuento en todas las posibilidades que tengo, cuántas regiones se han establecido, cuántos puntos de corte, cuántos segmentos de curva. Y a ver si en diferentes situaciones somos capaces de establecer una relación entre estos 3 elementos. El elemento de dimensión 2, que serían las pequeñas regiones que quedan aquí marcadas, como si fuera un mapa, los pequeños países que quedan marcados. Entre el elemento de dimensión 1, que son los tramos de curva que tenemos entre un vértice y el otro, y los vértices. Relaciona 2 dimensiones, una dimensión y dimensión 0, que serían los puntos. Eso es la característica de Euler, lo que proponemos para que calculen los alumnos, que tiene a su vez una relación muy clara con el teorema de Euler que nosotros hacemos habitualmente cuando trabajamos geometría a 3 dimensiones. Pero la idea es una propuesta abierta. Después de esto, podemos pedirle a los alumnos que pinten de manera que 2 regiones colindantes no tengan el mismo color. ¿Cuántos colores necesitaría para pintarlo? Y que lo hagan de una manera muy agradable estéticamente. Hubo un hashtag en Twitter que funcionó muy bien durante estos 3 meses, que era una cosa así, lo tengo en las instrucciones después, pero era una cosa así como Math Art Challenge, ¿no? Y que era un reto para hacer matemáticas artísticas. Y claro, y hacer estas curvas y pintarlas y, digamos, les daba la oportunidad a los alumnos también de desarrollar al mismo tiempo que el trabajo más matemático, también un trabajo más artístico. Por supuesto que han sido pinceladas simplemente, pero yo creo que la idea quedaría más o menos clara de qué tipos de tareas podemos proponer de gran riqueza, pero que no requieran el papel.
Bueno, ha sido toda una lección magistral, Cecilia. Vamos a tener que abreviar en cómo teníamos pensada la entrevista. Veo que ya has puesto en la imagen dónde pueden descargar la presentación, ¿no? Sí. Y vamos a tener que abreviar. Hay algunas preguntas en el chat que si no nos da tiempo, luego te las podemos pasar para que tú puedas contestar a las personas que han preguntado en el chat y podemos hacer un pequeño final, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Todas las actividades que has mostrado, desde luego, son súper interesantes para hacer matemáticas de verdad, para pensar matemáticas, para que el alumnado piense matemáticamente. Además, has tocado un tema, ¿no?, de trabajar en un contexto de resolución de problemas, que además es el tema que a mí me apasiona. Y yo lo que te quería decir es, este tipo de actividades evidentemente se pueden hacer cuando hay distanciamiento, cuando no hay presencialidad, pero supongo que compartes conmigo que son, aumentan todavía más su riqueza y su capacidad cuando esto además lo podemos hacer presencial, ¿no? Porque creo que son actividades que al final lo que hacen es una mejora de la comprensión de las matemáticas, de los procesos. Supongo que estás de acuerdo, ¿no? Que Totalmente. viene muy bien en el confinamiento, pero bueno, llevarlas a la presencialidad. Yo creo que también uniendo con la idea esta de darle un poco de conclusión a toda esta conversación que hemos mantenido, yo creo que tenemos que entender toda esta oportunidad del confinamiento como una oportunidad de aprendizaje. Si nosotros no hacíamos este tipo de actividades en el aula antes del confinamiento, es seguro que proponerlas en el confinamiento tiene que haber sido más difícil, porque los alumnos no entenderán qué nos han pasado, nos han cambiado. Si nosotros íbamos cada día y le poníamos una ficha para que haga 25 ecuaciones y con eso nos quedábamos contentos, seguro que no entenderán esto. Pero yo creo que de todas maneras vale la pena probarlo, que les agradará. Pero una de las cosas que tenemos que apostar es por esto que decías, digamos, de que si estas actividades iban bien durante el confinamiento, ¿cuánto mejor irán durante la época de clase? Y es cierto que al principio hacer el cambio puede ser complejo, porque además hay que prepararlas y hay que tenerlas elegidas y todo. Las redes sociales, de todas maneras, son una ventaja muy importante, porque esto no son inventos, son que vamos compartiendo entre los compañeros distintos problemas y lo verán en las instrucciones. Son todas que tienen una referencia de otra persona que la propuso. Por lo tanto, no se asusten por el hecho de tener que inventarse todo esto, porque no hay que inventar nada, hay que copiar y agradecer a las personas a las que les copiamos y siempre referenciarlas, ¿no? Pero podemos ir introduciendo este tipo de tareas, digamos, una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿sí? Porque verán que el tipo de aprendizajes que generamos son aprendizajes que son muy sólidos, digamos, ¿no? Y que son aprendizajes que ayudarán también a tener una actitud más positiva cuando les decimos que vamos a hacer matemáticas y a entender que hacer matemáticas es otra cosa que solo aplicar fórmulas y hacer cálculos correctos. Yo creo que tenemos que entender esto como un empujoncito para hacer actividades menos transmisivas. Las matemáticas no las transmitimos, las matemáticas no las transmitimos. Las matemáticas lo que hacemos es generar experiencias en el aula para que los alumnos las descubran, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que este tipo de actividades pueden ayudar. Bueno, pues yo creo que has puesto sobre la mesa las cuestiones más importantes, ¿no?, de la enseñanza de la matemática con distanciamiento, sin distanciamiento. Y lo último que te quería preguntar, y si queda tiempo haré una pregunta de las que ha puesto el público, es ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué debilidades se han mostrado en esta fase tan nueva para todos? Yo creo que después de tu presentación, creo que como modo de reflexión final y todo lo que has dicho, nos puede quedar más claro a todos y a todas. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho y yo cuando hago formación, sobre todo formación inicial de maestros, siempre me gusta terminar el curso con una frase, que es una frase de Cotton Dana que se llama que si te atreves a enseñar, no ceses de aprender. ¿Sí? Y entonces a mí me parece que es muy importante. Si yo tengo digamos, el atrevimiento de ponerme delante de un grupo de adolescentes y querer enseñarles cosas,
lo que tengo que hacer es ser un modelo, digamos, de entender mi responsabilidad como modelo. Y por lo tanto tengo siempre que aprender. Y mi actitud delante de los distintos retos tiene que ser ¿qué aprendo de esto?, ¿no? Y entonces la idea es que aprendo de cuál es el papel de la transmisión de conocimientos, qué otro tipo de tareas puedo hacer, cómo puedo compensar el hecho cuando no puedo hacer trabajar a los alumnos en grupo, que es lo que me ha pasado mucho estas veces, qué es lo que puedo hacer cuando no puedo darle cubos encajables para trabajar o cuando no puedo ponerles un geoplano en la mesa del grupo para que trabajen. Todas estas reflexiones sobre qué puedo hacer para hacer matemáticas manipulativas sensamateriales, para hacer matemáticas, digamos, en el que el alumno tome la responsabilidad de su aprendizaje, aunque lo tenga muy lejos y no pueda ir y darle unas palmaditas en la espalda cuando veo que se distrae. Todo ese aprendizaje es muy importante. Pero hay otras oportunidades que nos ha dado este confinamiento y es la cantidad enorme de propuestas de formación online que nos ha ofrecido las redes, ¿no? Como esta que nos ofrece ahora la OEI, pero otras muchísimas que seguro que todos los que nos escuchan se han encontrado. Han sido enormes y yo creo que eso es de agradecer porque muchas han salido de la iniciativa propia de los profesores, de esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Profesores que las han ofrecido y profesores que las han aceptado y al aceptarlas invitaban a otros a ofrecerlas. Y yo creo que también otro aprendizaje es valorar lo que tenemos cuando estamos en la clase, digamos, ¿no? Valorar el hecho de darle la voz a los alumnos, de mirar las caras que tienen para sacar información de si están entendiendo o no, valorar la posibilidad, digamos, de hacer gestiones de aula difíciles. Y respecto a las debilidades, una muy importante son las carencias de formación digital que hemos detectado, que las hemos ido superando a los golpes, pero que hubiera sido mejor que hubiéramos estado preparados para eso, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, para prepararnos para las habilidades digitales de nuestros alumnos. Hubo muchos alumnos a los que les tuvimos que enseñar a colgar una foto, ¿sí? Imaginen la dificultad de enseñar a colgar una foto cuando no lo tienes delante. Entonces esto puede volver a pasar. Entonces preparémonos para esto, preparémonos cuando volvamos a ver a nuestros alumnos para enseñarlos. En caso de que no nos veamos durante un tiempo, a ver cómo gestionaremos esto, porque eso nos sacará muchas angustias que hemos tenido en estos 3 meses y podremos aprovechar mejor las cosas. ¿Sí? No sé. Sí, la verdad es que sí, vamos, tenías tantas cosas que decir, bueno, que te he dejado porque era muy interesante, era tan interesante escucharte, que creo que has hecho una panorámica muy completa de qué ha sido trabajar desde la distancia, qué tipo de actividades se podían hacer, qué papel debíamos tomar como docentes y sobre todo me gusta el mensaje final, ¿no? De estemos preparados, preparemos al alumnado porque esta situación se puede repetir y de esta situación tenemos que aprender, tenemos que salir más fuertes, mejor preparados para tomar las riendas de la enseñanza de las matemáticas en la modalidad que sea, ¿no? Siempre deseando volver a la presencialidad porque es donde mejor se aprende, pero además todo es el metalenguaje que aparece cuando nos comunicamos directamente, ya no es igual cuando nos comunicamos telemáticamente. A mí me ha parecido sensacional todo lo que has contado. Espero que a todos los participantes en esta charla, en esta entrevista, hayan podido también disfrutar tanto como he disfrutado yo. Y yo, por mi parte, agradecerte todo el esfuerzo que has hecho de mostrarnos y de compartir con nosotros tu sabiduría y tus reflexiones. Muchísimas gracias, me siento así como apabullada, digamos, por una recepción, digamos, tan amable por parte de Maite, que me agradaría que, digamos, que el resto de asistentes llegue a un 10%, me sentiría muy agradecida y muy contenta. ¿Sí? Yo he disfrutado mucho escuchándote. Yo también me he disfrutado con las preguntas, con la reflexión y agradezco la oportunidad. Tienes el micrófono cerrado. Gracias Cecilia.
por recordarlo. Estaba diciendo que hemos llegado al final, hemos estado 1 hora con Cecilia y con Maite, hemos disfrutado mucho y esto ha sido como una entrevista periodística. Yo he ido apuntando algunos titulares, que es lo que busca normalmente el periodista cuando hace una entrevista, algún titular, algo importante, y tengo apuntados tantos que no me atrevo a destacar algunos. Me ha encantado eso de los problemas son como obras de arte que nunca se terminan. Es cierto, yo he estado muchos años vinculado a la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas y la cantidad de soluciones, la creatividad de soluciones y la creatividad a la hora de plantear un camino hacia la solución, aunque no llegara, era una maravilla, ¿no? Otra más, si te atreves a enseñar, no ceses de aprender. Incrementar contenidos hubiera sido aumentar las brechas. A la OI nos importan muchísimo las brechas. Eso lo está diciendo constantemente nuestro secretario general y creo que has dado en un punto que es importantísimo. Esto nos puede volver a pasar, lo has dicho tú y al principio, entre las primeras preguntas, José Manuel dos Santos de Portugal, que nos acompañó en la primera jornada, también lo ha dicho. La construcción del conocimiento tiene muchos componentes sociales. Es cierto, eso la mayor dificultad que se ha tenido, incluso en las mejores condiciones óptimas, el trabajo en grupos ya casi era imposible. Y una que me ha encantado es que esto es una oportunidad de cambiar la imagen de las matemáticas. Yo con esto lo dejo, termino. Os agradezco muchísimo, Cecilia, Maite, muchísimas gracias. Yo te puedo decir que he ido viendo los comentarios, las preguntas, y los comentarios han sido no el 10%, el 100% muy elogiosos y hemos tenido un tope de casi 190 participantes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido hasta este momento. Esto además estará grabado y le pasaremos a Cecilia las preguntas. Disculpas a Alejandro, a Delón Campuzano, a todos los que lo han hecho, pero se la pasaremos para que de alguna forma hacerlos llegar. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver el día 25 y nos vamos a ver con Marcus, el creador de GeoGebra, y espero